¿Cómo estamos? Son las 7 horas con 52 minutos, 7 horas con 52 minutos. Voy por acá a acomodarme un poquito porque está muy arriba del micrófono. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Voces y Opiniones en la 96.9 FM. Por ahí estamos escuchándonos perfecto y claro. Gracias por estar en sintonía también a través de Facebook y de YouTube en @la 96.9 FM. Estamos empezando esta segunda jornada de noticias. Luego de escuchar noticias, la 96, también ahora estamos con Voces y Opiniones. Arrancamos comentándoles un poco cuáles son las novedades respecto a los cierres de vías que existen producto del paro convocado por la CONAIE. Así es, en este día martes 21 de octubre continúan las paralizaciones en algunas provincias del país. Ya es casi un mes del inicio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y aún se reportan cierres viales en algunas provincias del país. Este martes 21 de octubre amanece con vías cerradas en 4 provincias. Son Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja. Según el reporte del Sistema Integrado de Seguridad EQ911, Imbabura y Pichincha han tenido vías cerradas por 4 semanas, mientras que en Loja se cumplen 2 semanas de manifestaciones del pueblo quichua Saraguro en la vía que conecta con Cuenca. En Azuay casi no ha existido cierres viales. Así está el estado de las vías en Ecuador este 21 de octubre, de acuerdo al reporte del EQ911. En Azuay está cerrada la vía Cuenca-Loja en el sector La Jarata, en Xiña. En Loja está cerrada la vía Loja-Saraguro-Cuenca. En Pichincha se presentan 4 cierres viales. En la vía Guayabamba-Tabacundo, que está cerrada por manifestantes en el sector La Aduana. En la vía E28 Tabacundo-Cajas, el cierre en Cajas Jurídica Virgen. Y también en Quito-Cayambe, cerrada en Cangagua-Pingüimí. Además de la E35 Cayambe-Cajas en San Isidro del Cajas. En Imbabura se presentan 11 cierres viales en la vía Cotacacha-Puela, vía Zuleta-Rumipamba, vía E35 Antonio Ante Otavalo, vía Antigua Quiroga-Otavalo, vía E35 Otavalo-Cotacachi, vía E35 Cajas-Otavalo, vía Antigua Ibarra-Atuntaqui, vía Atuntaqui y Mantac, vía Ibarra-Imbaya, vía Otavalo-Selva Alegre y vía Antigua Tuntaqui, San Roque. Este es el último reporte que ha presentado el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 para el día martes 21 de octubre respecto a las vías cerradas en 4 provincias producto del paro convocado por la CONAIE. Estas provincias son Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja. Son las 7 horas con 55 minutos, 7 horas con 55 minutos y está ocurriendo algo que está alarmando a una de las ciudades más turísticas y seguras del país. Y es debido a que Cuenca reporta una tercera muerte violenta en 3 días. Un hombre fue asesinado en el sector Las Peñas. Tras el crimen que ocurrió en el sector Tres Cruces, en el Parque Nacional El Cajas, un hombre fue asesinado en el barrio Las Peñas, en el norte de Cuenca. Es la tercera muerte violenta que se registra en la capital Azuaya en 3 días. El hecho violento ocurrió la noche del lunes 20 de octubre, aproximadamente a las 23 horas. Según información preliminar, un grupo de hombres se encontraban en una calle del barrio Las Peñas cuando sujetos desconocidos llegaron en un vehículo y dispararon. Un hombre murió en el sitio, tras recibir un impacto de bala, mientras que las otras personas resultaron heridas. En la escena del crimen, el personal de criminalística recogió varios casquillos de bala de 9 milímetros. En octubre de 2025 en Cuenca se han reportado 4 muertes violentas. 3 de ellas han ocurrido en los últimos 3 días. El sábado 18 de octubre una persona fue asesinada en la zona de Tolerancia en el barrio Cayambe, también en el norte de la ciudad. Según la policía, ese crimen dejó una víctima colateral, un hombre que vivía en la zona y era recolector. Mientras que el domingo 19, un hombre de 39 años fue asesinado en Tres Cruces, en la parroquia Sayausí. Según las primeras investigaciones, la víctima y 2 personas más fueron
retenidas por desconocidos en la Feria Libre y llevadas hasta el lugar donde les dispararon. Además, el pasado 11 de octubre ocurrió otro hecho violento. Un hombre y una mujer fueron asesinados en el sector La Unco Vía. Esto también ha alertado al alcalde de Cuenca, quien el día de ayer ha comunicado sobre esta situación para que puedan intervenir, en este caso la policía, el Ministerio del Interior, y efectivamente pues conocer a qué se deben estas muertes y evitar que esto siga ocurriendo en esta ciudad, como les decía al inicio, una de las más turísticas del Ecuador y hasta el momento considerada también una de las más pacíficas. Estamos hablando de Cuenca. Ya los hechos están bajo investigación, así que esperamos conocer más adelante de qué se trata toda esta ola de asesinatos. Muy lamentable. 7 horas con 58 minutos. 7 horas con 58 minutos. Por otra parte, también hemos conocido que han detenido a miembros del Frente Oliver Sinisterra. El Ministerio de Defensa informó el día lunes, el día de ayer, 20 de octubre de 2025, que las Fuerzas Armadas detuvieron a 5 hombres sospechosos de integrar el grupo disidente Frente Oliver Sinisterra durante un operativo en contra de la minería ilegal en los sectores de las Minas Vieja y El Olivo, en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. La cartera del gobierno señaló: las capturas se lograron mientras el ejército ejecutaba el plan de posesión total en esa zona del norte del país. Luego de la aprehensión, los hombres fueron extraídos vía aérea y entregados a las autoridades competentes para los trámites legales. De acuerdo con el reporte de defensa, los sospechosos tenían en su poder 2 fusiles, más de 2.000 municiones, 15 alimentadoras, 7 cargadores, 4 chalecos de combate de las fuerzas militares colombianas, una pañoleta con logo contra guerrillas y una mochila negra. El Frente Oliver Sinisterra es un grupo disidente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, vinculado al narcotráfico y minería ilegal. En abril de 2018, la agrupación irregular secuestró y asesinó a un grupo periodístico de diario El Comercio y motivó a que los gobiernos de Ecuador y Colombia la declararan objetivo militar. Defensa ha indicado que se mantiene en esa zona de Imbabura para realizar operaciones constantes. El espacio intervenido es de 187 hectáreas, en donde se destruyeron 720 bocaminas para neutralizar las estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilegal. De esta manera, el ejército ya ha capturado a los guerrilleros en la zona de Buenos Aires de la provincia de Imbabura. Son las 8 horas en punto en Voces y Opiniones. Son las 8 horas en punto. Y por otra parte, el alcalde Aquiles Álvarez ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de ser candidato presidencial. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusó al presidente Daniel Noboa de una persecución política. Durante una entrevista con la agencia de noticias internacional EFE, el funcionario aseguró ayer que el primer mandatario utiliza la fiscalía para intentar inhabilitarlo, motivado por sus críticas en contra al gobierno. Álvarez, que llegó a la alcaldía en 2023 por el correísmo, se ha convertido en una de las voces más críticas del mandatario. Soy oposición porque hay cosas que no están bien. Entonces hay que alzar la voz. A ellos les molesta eso. Quieren gobernar y que les digan que todo está lindo y no es así. Todo está mal, señaló Álvarez. El alcalde aseguró que Noboa golpea con mano ajena a través de funcionarios estatales. Mencionó a Julio José Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, quien afirmó anteriormente que es probable que haya un alcalde sentenciado en un caso de presunto contrabando. Álvarez aseguró que todo el mundo se ha dado cuenta de que es un tema personal ante la posibilidad de que busque una reelección en 2027 o intente aspirar a la presidencia de la República. No lo tenía en mente,
ser candidato presidencial, pero tienen jodido tanto el país que dan ganas a veces, manifestó. El burgomaestre cree que las represalias en su contra se dan por denunciar los supuestos vínculos entre un Porsche Cayenne, vehículo cerca de la casa de un sospechoso de colocar explosivos, lo que causó un allanamiento y la detención de un hombre. Minutos después llegó un vehículo Porsche registrado a nombre de Industrial Molinera, empresa de la familia Novoa, que no estaba reportado como robado. Del auto descendió una mujer e ingresó a la vivienda del sospechoso, quien meses después fue liberado. Este caso es fundamental porque antes de eso en Guayaquil no había bombas y hoy ya tenemos 4, señaló el alcalde Aquiles Álvarez. El alcalde dijo tener una duda de que si ese vehículo hubiera pertenecido a una empresa suya, ya estaría preso. Y criticó que ni Novoa ni su familia se hayan pronunciado sobre al respecto. Necesitamos respuestas, eso no es un invento, aquí está el video clarito. Además, Álvarez también se refirió ayer al temor de más explosivos en la urbe después de la alarma de una mochila abandonada en un centro de abastos. Una funda con ropa vieja abandonada en el mercado central basta para paralizar una zona entera, no porque sea exageración, sino porque hoy nadie puede descartar lo peor, manifestó con la entrevista a esta agencia internacional. Según el alcalde, Novoa usa la fiscalía en su contra por alzar la voz. Son las 8:04 en Voces y Opiniones. Vamos a hacer una pausa. Al volver tendremos también una entrevista, tendremos análisis y por supuesto más información en Voces y Opiniones. Estás en sintonía de Voces y Opiniones, tu punto de encuentro con la verdad, por la 96.9 FM. Este martes 21 de octubre a las 17 horas, en el programa El Ciudadano, tendremos de invitado al doctor Leonel Fuentes, PhD, quien nos hablará sobre el tema de la constituyente. ¿Es esta un arma política? Este y muchos temas más trataremos en el programa El Ciudadano, con la conducción de Catherine Mata, todos los martes a las 17 horas, por la 96.9 FM. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Más vida, menos fuego. Guayaquil sin incendios, contigo lo tenemos. No queme basura, evita fogata. Cuidemos el parque, cuidemos las casas. El fuego no es juego. Guayaquil primero. Autorización número 152, CNE, Referéndum 2025. ¿Todavía haces fila para pagar la luz o pedir un duplicado de tu planilla? Eso ya no es necesario. Con el chatbot de CNLP, realiza tus trámites desde WhatsApp. Podrás agendar tu cita virtual, descargar tu planilla y mucho más. Agréganos en WhatsApp al 099-907-9212. Escríbenos hola y comienza. CNLP, nos transformamos para ti. El nuevo Ecuador. Impulsa. Autorización número 202, CNE, Referéndum 2025. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos
más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La sí. ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 52 CNE, referéndum 2025. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Estás en sintonía de Voces y Opiniones. Tu punto de encuentro con la verdad. Por la 96.9 FM. Amigos, son las 8 horas con 8 minutos en Voces y Opiniones. Así es, son las 8 horas con 8 minutos. Muchas gracias por su amable sintonía a través de Facebook y de YouTube, a quienes nos siguen en @la96.9 FM. Y por supuesto, quienes nos escuchan en el dial, la 96.9 siempre los está acompañando ahora con información, además de la buena música que también nos programa y por supuesto también es en vivo con Johnny Jiménez, DJ Travieso. Eso ya lo veremos una vez que ya terminemos el programa, pero ahora queremos seguirles informando. Y es que ya se ha habilitado el paso a desnivel que conecta la avenida Juan Tancamarengo en la avenida Joaquín Orrantia, cerca del centro comercial Mall del Sol, tras el siniestro de tránsito. La vía ya quedó despejada y la circulación fluye con normalidad. Eso informa la ATM a través de su cuenta de X. Además, se ha visualizado el cierre del carril de la velocidad en la avenida 25 de Julio y avenida Puyo, cerca del Hospital del IES Sur Valdivia, sentido hacia el sur, debido a un procedimiento de la policía de Ecuador. En este momento hay unidades de la ATM en el punto, y esto fue también algo que sorprendió a algunos vecinos del sur de la ciudad por un abandono de un carro. Así es, un día después de una falsa alarma de seguridad en el centro de Guayaquil, se produjo otro hecho similar en la avenida 25 de Julio, al sur de la ciudad, donde sujetos habrían abandonado un carro en medio de la vía la mañana de este 21 de octubre de 2025. Debido a un procedimiento policial, la agencia de tránsito, la ATM, cerró la avenida 25 de Julio a la altura del Centro de Salud Valdivia del IES este martes. El cierre se produce en el carril de velocidad de las avenidas 25 de Julio y Puyo y en el sentido hacia el sur de la urbe. La alerta de seguridad ha generado una gran congestión vehicular en este punto de Guayaquil, que por cierto es muy concurrido por quienes se dirigen hacia el centro y norte de la ciudad. Este hecho se produce luego de la explosión de un carro con explosivos frente al centro comercial Mall del Sol, ocurrido hace una semana y que ha sido atribuido a la banda criminal Los Lobos. Por eso todas las precauciones del caso se están tomando al respecto. Ya nada puede ser echado de menos, así que todavía los agentes de tránsito, los agentes de la policía están en la zona. Así que, bueno, tenga precaución para poder llegar hacia su destino. Es preferible que tome vías alternas. Son las 8 horas con 12 minutos. Seguimos informando en Voces y Opiniones. Y hallaron una fosa clandestina de los tiguerones en una escuela abandonada en Esmeraldas. El primer indicio fue el olor.
Un aroma extraño comenzó a salir del subsuelo de una antigua escuela abandonada en el barrio Vista al Mar, en la parte alta de Esmeraldas. Los vecinos pensaron que se trataba de un animal muerto, pero la realidad era mucho más grave. Dentro de una cisterna cubierta de maleza, la Policía Nacional encontró indicios que revelarían un hecho estremecedor. Aquel edificio, que alguna vez fue espacio de aprendizaje, habría sido utilizado por el grupo delictivo organizado Los Tiguerones para ocultar sus delitos violentos. El hallazgo se produjo el domingo 19 de octubre, luego de una alerta ciudadana. El sitio, el cual era un antiguo centro educativo, operaban presuntamente miembros del grupo delincuencial liderado por alias Coqui y alias Caramelo. Esto según el reporte. El operativo, ejecutado por unidades de la DINASET, del GOE, Criminalística, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, permitió recuperar evidencias y restos humanos que confirmarían la existencia de una fosa clandestina en el lugar. Los equipos ingresaron con sistemas de respiración y cuerdas para extraer los elementos del interior del pozo. El procedimiento duró varias horas y permitió establecer que el lugar habría sido utilizado por el grupo criminal para desaparecer a sus víctimas. Esto es lamentable. Esta fosa ya está puesta a órdenes de la policía para hacer las respectivas investigaciones. Ocurrió en Esmeraldas, en una escuela abandonada, y quienes estarían detrás de esto han sido ya señalados como la banda de Los Tiguerones. Son las 8:14. 8:14 en Voces y Opiniones. Vamos a dar paso a nuestro invitado, que ya está conectado. Es el abogado León Roldós y Casa, especialista en Derecho Mercantil y Económico. Vamos a hablar acerca de los cambios necesarios en el sistema económico constitucional a propósito de la propuesta de Asamblea Constituyente que ha partido del Ejecutivo y por el cual también estaremos convocados a las urnas el próximo noviembre. Sea bienvenido, abogado, aquí a Voces y Opiniones. Diana Holguín, de este lado del micrófono, le saluda. Buenos días, Diana, y buenos días también con todos los que nos escuchan y los que nos ven por medios digitales. Perfecto, muchas gracias. Hablando netamente del tema del modelo actual económico que plantea la Constitución, sí sería bueno partir desde su punto de vista, abogado Roldós, ¿cuáles considera que son las principales fortalezas y también esas debilidades del régimen económico establecido actualmente en la Constitución vigente, que es la del 2008? Claro que sí. Bueno, en este sentido cabe analizar una serie de aspectos importantes que existen en la Constitución actual. Nosotros tenemos una Constitución que, vale recordar, es la Constitución del buen vivir. Es una Constitución de una época de bonanza petrolera, de bonanza económica, una época también en la que el país se encontraba bien económicamente, pero también es una Constitución que sigue el lamentable suceso del feriado bancario y de la crisis del 99 del 2000. En ese sentido, que tenemos una Constitución donde en materia económica existe una gran parte de intervención del Estado ecuatoriano. Existe un sistema económico en el que el Estado termina siendo el principal actor y los privados terminan siendo siempre actores secundarios que operan o funcionan de acuerdo como el Estado lo establezca o de acuerdo a las condiciones generales. Eso también implica una serie de controles muy estrictos, implica una serie de limitantes que se pusieron sobre todo en el sistema financiero, tanto público, privado y posteriormente lo que se crearía del sistema financiero popular y solidario. También tenemos un régimen tributario fuerte, tenemos un régimen de seguridad social universal y fuerte también. Sin embargo, hay que hacer ciertas puntualizaciones. ¿Por qué? Porque también la Constitución ha tenido varios vacíos, ha tenido muchos vacíos, muchos problemas que han llevado también un poco a la situación en la que el día de hoy nos encontramos. Económicamente el país está mal.
Económicamente estamos en un hueco del que tenemos que salir a través de medidas muy duras, medidas como lo que está pasando justamente ahora, la eliminación de los subsidios, que ya se ha intentado, es la tercera vez que se intenta en los últimos 6 años, que siempre ha traído molestia social, siempre ha traído protestas. Entonces estamos en un país en el que se vuelve muy difícil navegar el panorama económico con eso ahí. Ahora bien, ¿cuáles son algunos problemas, entre comillas, de la Constitución? Que de nuevo es una Constitución de época de bonanza. Es una Constitución de época de bonanza en la que el Estado asume muchísimas cargas. Es importante recordar siempre que en materia constitucional cada derecho es una obligación del Estado. Y por ende, esa obligación del Estado representa un costo que quien lo termina asumiendo. En última ratio es generalmente quien paga sus impuestos. En ese sentido, abogado, ¿considera que la intervención del Estado en la economía ha sido excesiva o quizás la adecuada? Creo que ha sido adecuado aumentar la intervención estatal respecto de lo que se tenía previamente. Muchos hablan hoy en día y desde hace algunos años incluso de volver a la Constitución de 1998. Pero eso tampoco era una garantía en esa época. De hecho, muchos vieron lo que pasó con un sistema mucho más liberalizado, en el que se dio rienda suelta a otras conductas que hoy en día son completamente ilegales. Ahí el tema es que la intervención del Estado tiene que ser la necesaria para no entorpecer el sistema económico. Claro, porque en la Constitución actual se habla de un modelo de economía social y solidaria. Ahora, ¿esto cree que se ha cumplido o más bien se ha quedado en el discurso? Yo creo que sí se han impulsado ciertos factores económicos, sobre todo en niveles que tal vez nosotros no solemos ver directamente. En provincias que no tienen un nivel de urbanismo alto, en comunidades, pueblos indígenas, se ha favorecido ciertos mecanismos de intercambio. Sin embargo, muchas veces sí ha quedado en el discurso. Ha quedado en el discurso porque básicamente, y pongo un ejemplo, un simple ejemplo, que es el sistema financiero popular y solidario, que se creó paralelamente al sistema financiero privado. Sin embargo, muchas de las cooperativas o de las mutualistas terminaron actuando más como bancos, pero sin el control o sin un nivel de control como el que brindaba la Superintendencia de Bancos. Entonces eso permitió cierta liberalización también de ese lado, y cosas que hasta el día de hoy no se han hecho públicas sobre la situación de muchas cooperativas. De hecho, he ahí uno de los temas que yo sí aplaudo de las últimas reformas legales, es la reforma de que ya ciertas cooperativas que pertenecían al grupo más alto puedan ya pasar a ser bancos y a ser controladas por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, eso habría quedado sin efecto con la ley de solidaridad. Quedó sin efecto, así es. Entiendo que se está trabajando nuevamente en reinsertarlo. Ahora, ¿qué tan viable es que se pueda reescribir la parte económica de la Constitución sin desestabilizar las políticas actuales y que en cierto modo pues también han sido derechos ganados? Lo importante en ese sentido es, primero, continuar con una estructura fuerte en el tema tributario. Es de reconocer que la estructura del SRI y la recaudación tributaria sí aumentaron en los últimos 20 años aproximadamente. Es de reconocer que también eso permitió mucha más obra. Sin embargo, es necesario que el régimen tributario sea claro y previsible. Claro y previsible, ¿por qué? Porque parte de reactivar la economía y parte también de devolverle un poco las riendas al sector privado es atraer inversión que tiene que venir al Ecuador con un panorama claro, con un panorama completamente transparente, para poder saber a qué vienen, entender cuáles son los beneficios, los riesgos, los problemas que tiene el Ecuador para invertir. Ese tema de inversión también ha sido tocado por otros especialistas respecto a que no se facilita
la inversión y por ende también las garantías para realizar estas grandes desembolsos en el país y generación de empleo. Y se pone mucho de ejemplo el caso de Perú, que también ha pasado por una desestabilización política, sin embargo la economía es fuerte y también las inversiones llegan incluso desde otros países, de otros continentes y a seguir invirtiendo. ¿Cómo se podría poder hacer ese cambio en nuestra Constitución de tal manera que se puedan proteger también esas inversiones privadas y obviamente generación de empleo y todo lo que conlleva en la parte económica? Ahí existen varios pilares y es muy importante, voy a resaltar específicamente tres. Primero, un reforzamiento absoluto de la seguridad jurídica, que sí, está consagrada actualmente en la Constitución, pero tiene que ser un principio completamente reforzado y especialmente reforzado para el inversionista, para quien viene al país. Tener una certeza de que las leyes que le aplican al momento no van a variar. Segundo, tiene que haber una cláusula de estabilidad tributaria clara para todos los inversionistas, más allá de que esto sea un tema que puede insertarse o no en los contratos de inversión, que de acuerdo con el COPSI así es, pero tiene que haber desde la base del Estado, tiene que haber un compromiso para mantener la estabilidad de forma total. Y tercero, tiene que permitirse, a mi criterio, el arbitraje internacional, que es lo que también le brinda seguridad a quien viene a invertir de que va a ser juzgado en caso de controversia por un tribunal completamente imparcial y experto en el tema de inversiones. Y ahí también habrían que incluir incentivos, quizás, algo que pueda premiar justamente esa inversión. Sí, totalmente es viable incluir incentivos siempre y cuando esto no significa un desbalance absoluto y un gasto tributario inmenso para el Estado, pero es necesario también incentivar el buen desarrollo, buen manejo de la economía privada. En tal sentido, es necesario que el Estado determine los montos, determine los porcentajes. Ya eso le corresponde especialmente a quienes manejan la política fiscal, pero es necesario que el Estado también brinde incentivos para el privado, no solo tributarios, en varios ámbitos. Y en el tema de política fiscal, monetaria, también financiera, desde su punto de vista, abogado Roldós, ¿qué es necesario hacer para poder tener reglas más claras en cuanto al déficit, deuda y gasto público? Primero, yo considero que es necesario, si bien actualmente a nivel legal se ha hecho, y se ha hecho tras varios sustos respecto de que puede haber un cambio de moneda en los últimos años, es necesario reforzar el dólar. Reforzar el dólar como moneda del Estado. Es necesario reforzar su primacía y posterior a eso es necesario establecer mecanismos claros de eficiencia del gasto público. Es necesario también, y volviendo a lo que menciono justamente, es necesario tener en cuenta y que los constituyentes, los legisladores, tengan en cuenta que al fin y al cabo toda oferta, todo derecho, cualquier carga que se le ponga al Estado tiene un costo. Y tienen que determinar a quién va ese costo finalmente. En ese sentido es parte también de la optimización del gasto público. Ahora bien, un tercer punto que se habla bastante, poco se cumple, el tema de la corrupción. Si hay corrupción, no va a haber gasto eficiente. Y en ese sentido, ¿también habría que devolverle la autonomía al Banco Central o seguir a órdenes del Ejecutivo? El Banco Central, hoy por hoy, se maneja es más que nada como el Banco del Estado. No tiene una política, no tiene una función cambiaria, es el Banco del Estado y tiene una función regulatoria en cuanto se refiere a ciertos aspectos monetarios y de circulación. Sin embargo, también para eso está la Junta de Política Monetaria. Ahora bien, tenemos un asunto también importante ahí, que justamente son las cuentas del Estado. Son las cuentas del Estado que se manejan en el Banco Central. Por ese lado, yo diría que no es tan urgente la autonomía del Banco Central como tal. Sin embargo, es necesario que siempre se busque una forma de volver más eficiente, más transparente su manejo. Lo que sí es importante para mí
y que debe estar claro en la Constitución es la completa autonomía, tanto en el papel como en la práctica, del seguro social. Esa parte también es bastante sensible, poder conocer cuáles serían esos cambios necesarios para que haya sostenibilidad, porque se habla de hecho de que al 2050 ya no habría una forma de pagar a nuestros jubilados, que ya podríamos ser tranquilamente los de esta generación. ¿Qué en ese sentido, qué reformas habrían que hacer que queden ahí como constancia en la Constitución para poder garantizar esa entrega de una pensión que sea acorde a lo que ha recibido, en este caso, durante un tiempo de aportación, el empleado? Se ha hablado mucho tiempo, ya algún par de años por lo menos, de reformas a la jubilación, de reformas a aumentar la edad de la jubilación, reformas a aumentar las aportaciones, etcétera. Sin embargo, yo considero que ese no es necesariamente el punto álgido. Aquí el punto álgido, ¿cuál es? Es respetar en primer lugar la completa independencia, de nuevo, tanto en el papel que está hoy en día, pero la independencia material de los fondos del IES, que estos fondos puedan hacer rendir de la mejor manera y que al fin y al cabo ese dinero, entender que ese dinero no es del Estado, ese dinero es de los quienes aportan, de los afiliados, de los jubilados, así al mismo tiempo en toda la seguridad social, no solo en el IES, hablamos también del ISA, del ISPOL, de los fondos previsionales. Es importante que esos fondos estén completamente a disposición de sus titulares. Y ahora bien, en el tema de sostenibilidad, también es importante transparentar las cuentas del IES. Es importante ver a dónde se está yendo el dinero. Es importante acabar con la corrupción que existe en el IES. Y también, por último, algo que sí considero que es necesario es determinar un balance concreto entre las cargas que existen que tiene a cargo el IES versus los aportes o el ingreso cotidiano del IES. Hay muchas cosas entonces por trabajar, abogado León, ahora aprovechando esta coyuntura de crear una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Apenas hemos abordado algunos puntos que tienen que ver con el tema de sostenimiento fiscal, sostenimiento de seguridad social, también economía popular y solidaria, pero sabemos entonces de que la constitución actual, la vigente del 2008, tenía otro contexto. Ahora pues entonces sería analizar y revisar todos estos aspectos que seguramente se van a ir ampliando más adelante. Así es. Lo importante en este punto también es dejar claro que la situación económica del país no permite improvisación. Que el proyecto de constitución, sobre todo en materia económica, tiene que ser un proyecto bien pensado, tiene que ser un proyecto que no puede ser hecho sobre la marcha ni puede ser hecho en función de propuestas electorales. Tiene que ser un proyecto pensado ya puesto a consideración de los señores asambleístas constituyentes y debe ser un proyecto sumamente técnico. Bien, le queremos agradecer, abogado León Roldós y Casa, por habernos acompañado en Voces y Opiniones con este análisis tan necesario y oportuno para que nuestros oyentes puedan estar al tanto justamente de lo que es necesario revisar a propósito de esta Asamblea Constituyente y la posible creación de una nueva Constitución para el Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que este espacio tiene las puertas abiertas para recibirlo también más adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Gracias. Son las 8:31, amigos, y por favor queremos igual comentarles lo que pasa alrededor del mundo. Rodrigo Paz ha recibido una Bolivia impaciente y plena de desafíos. El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibirá un país con una economía al borde del colapso y una población exhausta tras 20 años de gobiernos socialistas.
Paz, un economista de 58 años, triunfó en los comicios del domingo con 54.5% de los votos escrutados por delante del expresidente de derecha Jorge Quiroga con 45.4%, según el cómputo oficial que ya llevaba el 97%. Él asumirá el cargo el 8 de noviembre. Sus ofrecimientos de campaña se centraron en solucionar con urgencia la severa crisis económica, la peor que atraviesa el país boliviano en 4 décadas. Pero tendrá que hilar muy fino para sacar sus propuestas adelante, tanto en el Parlamento como en las calles, que esperan soluciones inmediatas. La paciencia se está acabando y se va a acabar justo cuando el siguiente gobierno asuma su mandato, dijo a la AFP la politóloga Daniela Osorio Michel, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales, GIGA. El presidente inesperado promete un capitalismo para todos y un país abierto al mundo. El hijo del expresidente Jaime Paz se declaró ya ganador de los comicios. Por otro lado, Bogotá llama a consultas a su embajador en Estados Unidos en plena crisis diplomática. El gobierno de Gustavo Petro denunció una amenaza de invasión de Estados Unidos y llamó a consultas al embajador en Washington, tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por fomentar la producción de drogas. Los duros intercambios entre el republicano y el primer mandatario izquierdista de Colombia han llevado a las relaciones entre aliados históricos en la región a su punto más bajo en décadas. El presidente estadounidense prometió el domingo poner fin a la ayuda a Colombia y dijo que van a anunciar aranceles tras calificar a su homólogo colombiano de líder narcotraficante, debido a los altos niveles de producción de droga en el país sudamericano, el principal exportador de cocaína. Trump añadió que Colombia debería cerrar los narcocultivos de inmediato. Si no lo hace, Estados Unidos se lo cerrará y no lo hará de buena forma. El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti Villaneda, aseguró que se trata de una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia. Así es como el gobierno de Colombia denuncia también la amenaza de invasión y las tensiones entre ambos países se agudizan. Veremos más adelante pues cuáles serían las actualizaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se va a incrementar aranceles hacia ese país. Esto todavía no ha sido definido, sin embargo, puede ser algo que se pueda anunciar en el transcurso de las horas o en los siguientes días. Y así es como siguen estas tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Son las 8:34 en Voces y Opiniones y queremos agradecerles una vez más por habernos acompañado como siempre cada día en su programa Voces y Opiniones de la 96.9 FM. También por seguirnos en la transmisión de Facebook y de YouTube @la 96.9 FM. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar en sintonía. Nos vemos el día de mañana con más información en su punto de encuentro con la verdad. Se despide Diana Holguín. Hasta mañana.